Titulares. Precio de la gasolina super incrementó en relación al mes anterior. El presidente Daniel Noboa emitió los decretos para convocar a consulta popular y referéndum. Más de 7.500 detenidos durante el estado de excepción, 241 por terrorismo. Las carreteras del país fueron escenario de siniestros viales durante el feriado de Carnaval. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenos días, bienvenidos a Noticias Oromar, primera emisión. El movimiento Construye denuncia que la Asamblea se estaría preparando para el regreso del expresidente Rafael Correa a través de las reformas del COIP. Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Televidentes. Por otro lado, este año se produjo un aumento del 1.4% de emergencia en el país durante los 4 días de asueto. La capital de los ecuatorianos fue donde mayor cantidad de casos hubo. Aquí iniciamos. Un informe de la Contraloría señala a Sebastián Corral, exfuncionario de Lazo. El reporte de esa entidad indica que Corral no debió ser designado secretario de la administración al ser accionista de 2 compañías que mantiene contratos con el Estado. Sebastián Corral, secretario de Administración y Gabinete del expresidente Guillermo Lazo, se encuentra en la mira de la Contraloría General del Estado. La razón, no debió ser designado ni posesionado en ese cargo al ser accionista de 2 compañías que mantiene contratos con el Estado ecuatoriano. En ese contexto, según la evaluación de Contraloría, Corral declaró no tener conflicto de intereses. Asimismo, en su expediente consta el informe técnico previo de la acción de personal que le otorgó el nombramiento de secretario de Estado. En cuanto a lo que hizo el expresidente Guillermo Lazo, la Contraloría cuestiona que no consideró las prohibiciones de la norma al designarlo, por ello, no cumplió ni hizo cumplir la Constitución. Desde la Contraloría se señaló que el proceso continúa, observando los plazos correspondientes en las áreas de juzgamiento. Corral fue nombrado secretario de la Administración Pública el pasado 9 de febrero de 2022, permaneciendo hasta el final de la gestión de Guillermo Lazo. Antes se desempeñó como embajador en el Reino Unido. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y el ministro de Deportes, Andrés Gusmer, estará este miércoles en la Contraloría General del Estado, donde solicitará un examen especial de su incorporación con el objetivo de ratificar sus credenciales originalmente expedidas. Esto luego de la presencia de un documento que constaba en la página oficial del Ministerio de Trabajo, donde Gusmer registraba impedimentos legales para ejercer cargos públicos. Según el informe, este adeudaba a entidades del sector público, en específico al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No obstante, horas después, ese mismo día, los registros cambiaron y se aseguró que no tiene impedimentos. Ante esto, el ministro confirmó en redes sociales cumplir con los trámites necesarios para su ingreso al gobierno. Por otro lado, el presidente Daniel Noboa convocó a consulta popular y referéndum. Ahora el CNE deberá continuar con el proceso. Revisemos las preguntas que ya son oficiales. Con la firma de los decretos ejecutivos 162 y 163, el presidente Daniel Noboa convocó a consulta popular y referéndum respectivamente. De esta manera, y luego del proceso de revisión y observación en la Corte Constitucional, quedan oficializadas las 10 preguntas que serán sometidas a elección de la ciudadanía, 6 para consulta y 4 para referéndum. Las interrogantes de la consulta popular son: 1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? 2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Integral Penal conforme el anexo de la pregunta?
3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? 4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? 5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? 6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, es decir, el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? El presidente solicitó al CNE que los textos de las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 y sus anexos sean unificados de modo que sean presentados seguidamente y no se los divida en diferentes papeletas a fin de garantizar la claridad de lo que se está consultando. En tanto que las 4 interrogantes del referéndum son: 1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo 1? 2. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de las judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? 3. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Cabe señalar que la consulta popular se aplica para cambiar una ley vigente en relación a temas políticos, económicos o sociales, mientras que en el referéndum se decide sobre cambios en artículos específicos de la Constitución de un país. El presidente Noboa notificó y dispuso al CNE que continúe con el proceso. Según el Código de la Democracia, una vez que el CNE conozca el decreto con la decisión del presidente, deberá convocar en el plazo de 15 días a consulta y referéndum, que deberán efectuarse en 60 días. Tania Loor, Noticias Oromar. Cambiamos de tema. El reglamento del nuevo concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia fue aprobado por el Consejo de la Judicatura, 3 semanas después de haber anulado el proceso anterior. 8 fases tendrá el nuevo concurso de selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento que, a decir del presidente del organismo, Álvaro Román, marca el inicio de un proceso que será diferente al anulado hace 3 semanas. Nosotros realizamos la nulidad del anterior por tener deficiencias e inconsistencias insalvables, ¿no?, que son lo que nosotros nos generó la nulidad del mismo. Esperamos que con este nuevo reglamento, con nueva información, aportación de cada uno de los áreas y del sector de los observadores internacionales, fueron acogidas para poder llegar a feliz término. Las 8 fases con las que contará este concurso son convocatoria, postulación, méritos, prueba psicológica, examen de confianza, oposición, audiencia pública e impugnación ciudadana y control social. La conformación de una veeduría para que vigile el desarrollo del proceso será solicitada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social previo al inicio del concurso. Asimismo, se definirá el cronograma de actividades y se determinará el número de jueces y conjueces que se necesitan. El proceso urge, pues el pasado 3 de febrero, 4 jueces de la Corte Nacional de Justicia terminaron sus funciones.
Estos serán reemplazados por conjueces temporales hasta que culmine el concurso para jueces y conjueces titulares. El reglamento para este nuevo proceso fue aprobado por unanimidad por los 3 vocales que quedan en el organismo: Fausto Murillo, Yolanda Yupangui y el presidente Álvaro Román. Recordemos que Javier Muñoz cumple prisión preventiva por supuesta obstrucción a la justicia y aunque sigue siendo vocal de la Judicatura, se le negó el pedido de participar de las sesiones vía telemática desde la cárcel 4 de Quito. Tania Loor, Noticias Oromar. Y los cuerpos sin vida de 2 menores fueron hallados en 2 pozos en Tulcán. Se trataría de las hermanas desaparecidas en octubre del año pasado. La Interpol emitió la difusión roja para el sospechoso. Los cuerpos sin vida de 2 niñas de 10 y 3 años, reportadas como desaparecidas en octubre de 2023 en Tulcán, serían los que la policía encontró en 2 pozos del sector Angasmayo en la comunidad María Magdalena. La noche del 12 de febrero fue encontrado el primer cadáver, que sería el de la más pequeña. Los restos estaban envueltos en un saco a más de 5 metros de profundidad. Al día siguiente, el 13 de febrero, y en las mismas condiciones, a unos metros de distancia, estaba el cuerpo de quien sería su hermana mayor. El único sospechoso de los crímenes es un sujeto con quien la madre de las pequeñas mantenía una relación. Desde la policía confirmaron que se emitió la difusión roja de Interpol para localizar al presunto responsable y dieron detalles del operativo para encontrar a las pequeñas. Moradores de aquí que estaban en contacto directo con nuestra DINASED, ellos indican que el momento que iban a dar mantenimiento a uno de los pozos encuentran en el fondo un saco de yute. Entonces comunicaron a la Policía Nacional. El presunto responsable ya tiene difusión roja de Interpol, también ya está ubicado en el cuarto de los más buscados por violencia de género a nivel del país. Los cuerpos fueron llevados a la morgue. La Fiscalía informó que se están practicando las diligencias para confirmar las identidades, mientras que familiares de las niñas guardaban la esperanza de encontrarlas con vida. Nosotros, la familia, no, estamos sin palabras, estábamos esperanzados porque nos decían que sí, que las tenían de pronto con alguien, pero toda la familia materna y paterna pedimos que nos ayuden a encontrarle ese desgraciado que le hizo a las 2 niñas. La última vez que se supo de las menores estaban con su madre, identificada como Vanessa Villarreal, quien apareció asesinada el 29 de octubre de 2023 con un corte en el cuello cerca del hospital Luis Gabriel Dávila. Tania Loor, Noticias Oromar. Sin palabras. Continuamos con más. 3 personas perdieron la vida tras una estampida en el cantón Colta, Chimborazo. Este lamentable hecho sucedió al finalizar un concierto organizado por el municipio el lunes 12 de febrero. Esto en medio del feriado por carnaval. Las víctimas son una mujer de 65 años, una joven de 22 y un niño de 10 años. Las 2 mujeres murieron en el momento de la aglomeración, mientras que el menor falleció en una casa de salud. Las fuertes precipitaciones continúan causando estragos en diferentes puntos de la provincia del Guayas. Revisemos algunas de las afectaciones registradas en varios cantones. Varios puntos de Guayas se han visto afectados por las fuertes precipitaciones registradas a causa del fenómeno del Niño durante este feriado de carnaval. Salitre, Naranjito, Naranjal y San Borondón fueron los puntos que han sido intervenidos por las emergencias en estos últimos días, según Marcela Guiñaga, prefecta de Guayas. Producto de las intensas lluvias, se han desbordado varios ríos en la provincia, como en el caso de la parroquia Tenguel, concretamente en el recinto San Rafael. El personal de gestión de riesgos indicó que los sitios afectados son Puerto Conchero, 10 de agosto, Virgen del Cisne, 12 de julio, Guasmo, Nuevo Tenguel, Las Américas, San Rafael, Las Vegas y Estados Unidos. En la parroquia Estudillo del Cantón Milagro ocurre una situación similar. Ahí se reportan calles inundadas y viviendas destruidas, por lo que los funcionarios de gestión de riesgos y bomberos trabajan en el punto para ayudar a los damnificados. Ante estas emergencias dadas por el fenómeno del Niño, el COE se mantiene atento ante cualquier novedad y así poder desplegar al personal a Tenguel y a playas para evaluar y dar asistencia.
Otro punto afectado es el Cantón General Villamil Playas. Ahí el COE cantonal declaró la emergencia por las lluvias que han anegado 10 sectores, mismos que estuvieron completamente bajo el agua luego de 3 días de intensas lluvias. María Emilia Vera, Noticias Soromar. Ahora les contamos que vía la comuna Bellarrica del cantón Ponce Enríquez en la provincia de Azuay se registró un deslizamiento de tierra que dejó una persona fallecida y un vehículo atrapado. Según lo indicó la Secretaría de Gestión de Riesgos, se reportó también el desbordamiento del río Guanache, donde un ciudadano murió debido a las fuertes precipitaciones registradas en dicha localidad. Además, se dio a conocer que 2 personas estarían desaparecidas. Escuchemos. Estamos trabajando coordinadamente con las autoridades, con el señor alcalde de la Ponce Enríquez, Cruz Roja y todas las instituciones del Estado. Continuamos en la búsqueda de los 2 desaparecidos. Está una brigada especialista, tanto de las instituciones, con la finalidad de identificar, localizar a los posibles ciudadanos que se encuentran perdidos en este momento. Al momento continuamos aquí en este sector de Bellarrica. No importa las condiciones meteorológicas ni el tiempo, lo interesante es ese orgullo de ser ecuatoriano, de estar siempre en el lugar donde más nos necesitan y trabajar articuladamente todas las instituciones. Pasamos a Santo Domingo de los Áchilas, donde los residentes de la cooperativa El Vergel comentan que los daños por el desbordamiento del río cercano a sus hogares les ha generado pérdidas económicas. Una vez más, los residentes de la cooperativa El Vergel se enfrentan a la triste realidad causada por el desbordamiento del río que atraviesa su comunidad. Los habitantes comentan que han perdido todas sus pertenencias y se encuentran sumidos en la desesperación ante la falta de respuestas por parte de las autoridades locales. Porque la gente no podía salir y son muchas personas que han perdido sus cosas. Han perdido sus cosas el año pasado y yo pensé que habían arreglado, pero ahorita veo con una leve lluvia, imagínense lo que pasó. Peor fuera que si lloviera toda la noche y siguiera lloviendo. Imagínense la gente cómo va a salir de ahí. Los residentes comentan que el desbordamiento del río ha dejado a muchas familias sin hogar. En nuestra cobertura tuvimos la oportunidad de conocer la difícil situación de Elba Silva. Hemos perdido de todo, los enseres, todo eso, y nosotros queremos que nos solucionen, que nos den solución, no en palabras, sino que queremos hechos, no palabras. Los residentes comentan que a pesar de los años viviendo en este lugar y las repetidas solicitudes de ayuda, las autoridades locales no han tomado medidas efectivas para mitigar el impacto del desbordamiento del río. Y es que la falta de infraestructuras de contención adecuadas y la ausencia de un plan de emergencia ha dejado a la comunidad vulnerable ante estos eventos naturales. Gracias a Dios que ha sido de día, porque muchas veces llueve de noche, y aquí nosotros no dormimos porque al menos cuando llueve duro, aquí nosotros nos amanecemos. Este problema ya tiene no solo un año, no solo 2, sino ya unos 3 a 4 años. Ellos vinieron y hicieron unos muros de gaviones en el cual nos salimos perjudicados porque el muro de gavión angostó el río y desde ahí nos hemos inundado más seguido. Aquí como pueden ver, media hora, 40 minutos de agua, esto crece en cuestión de segundos. Entonces queremos la atención de las autoridades que nos finalicen la obra ya que ha quedado a medias. Los residentes piden acciones inmediatas por parte de las autoridades, incluyendo la implementación de medidas de prevención y la asistencia inmediata para aquellos que han perdido sus hogares y pertenencias. Amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial en este día miércoles 14 de febrero, Pedro San Valentín, miércoles de ceniza. Hay mucho que agradecer, ¿no? Efectivamente, Katy. Y después de la pausa también estaremos conversando, queridos amigos televidentes, con el coronel Patricio Acosta, experto en seguridad y defensa nacional, a más de los ataques armados que está llevando adelante el gobierno nacional para combatir a las mafias. ¿Se necesitan leyes mucho más rigurosas? Esto lo conversaremos con nuestro invitado. Ya regresamos. Seguimos con más, amigos, gracias por su fiel sintonía. Entre el 9 de enero y el 12 de febrero, durante los operativos por el estado de excepción, se han incautado varias armas de fuego, explosivos, municiones y alimentadoras, también armas blancas.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han detenido a 7.528 personas, 241 de ellas bajo cargos de terrorismo, en operaciones conjuntas desde que el pasado 9 de enero el gobierno aplicó un estado de excepción. Así lo informó el llamado Eje de Seguridad integrado por mandos militares y policiales, además del gobierno. Señalar que entre el 9 de enero y el 12 de febrero han incautado 2.312 armas de fuego, municiones, alimentadoras, explosivos y además armas blancas. Según un último reporte, en el marco del estado de excepción se han ejecutado 91.846 operaciones conjuntas entre policías y militares en todo el país. 147 de ellas contra bandas de delincuentes denominadas ahora por las autoridades como grupos terroristas. En esas operaciones ejecutadas, tanto en las cárceles como en las calles del país, las fuerzas de seguridad han abatido a 8 personas, a las que han identificado como terroristas. También, lamentablemente, han fallecido 2 agentes de la policía. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y en Tonsupa, provincia de Esmeraldas, se allanó un inmueble que era utilizado como guarida de presuntos terroristas. Los uniformados lograron neutralizar a 6 personas que se encontraban en el interior. Entre ellos se encuentran Walter M., de 33 años de edad, Steven Y., de 24 años de edad, y Erika Q., de 34 años de edad, los 3 de nacionalidad ecuatoriana, mientras que Freddy A., de 40 años de edad, Daniela B., de 30 años de edad, Oscar H., de 30 años de edad, son de nacionalidad extranjeras. Además de ellos, se incautaron 3 armas de fuego tipo revólver con 14 cartuchos, dinero en efectivo y celulares, y se decomisó una motocicleta de alta gama que fue reportada como robada en la ciudad de Quito. Y los familiares de los internos en el Centro Carcelario Bellavista de Santo Domingo exigen información sobre la situación de cada uno de ellos y la condición médica, esto debido a denuncias de maltrato. Ante la constante demanda de los familiares de los reclusos por conocer la situación interna en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista, acudimos a este penal para conocer el clima social y consultar sobre la condición médica de cada interno. Esto por denuncias anónimas que afirman que existen evidencias de maltrato hacia los detenidos. Mi marido estaba muerto desde el día viernes, lo sacan el día domingo. Aquí uno viene, no le dan respuesta de nada. ¿Por qué no dan información? Señor presidente, ya basta, pare la mano. Todos somos seres humanos. Señor presidente, ponga mano en estos jueces, ponga mano en los fiscales, ya, ponga mano. Por favor, esos jueces de aquí, fiscales, son corruptos. Y es que las autoridades no han hecho declaraciones oficiales sobre las causas de las 5 muertes reportadas dentro de esta cárcel, generando mayor incertidumbre entre los allegados. Los familiares comentan que ya son varios días que no han tenido información de los reclusos y que las especulaciones les generan pánico. O sea, no es justo que sí, el presidente, y me dirijo a él, el presidente mande a poner orden. Sí, perfecto, que manden a poner orden, está bien, porque ellos también corren peligro adentro por las otras matanzas que ha habido, es verdad, que mande a poner orden, pero no que mande a matar, pues. Como él dice, no quiero hacer trato con ningún delincuente, perfecto. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? Dígame usted, portándose como un delincuente más. La falta de transparencia sobre los protocolos realizados en el interior del penal y el manejo de la situación por parte de las fuerzas del orden en este centro carcelario profundizan la preocupación y la desconfianza entre los familiares y la comunidad en general. Las autoridades en rueda de prensa del único tema que hablaron es sobre que se han organizado mesas de seguridad y salud para atender a los reclusos, aunque estas acciones se mantienen en reserva. Pero que yo tengo conocimiento, se está haciendo todas las gestiones para que la Fiscalía investigue y se verifique cuáles son las situaciones que se están presentando en las cárceles de Santo Domingo. Los familiares continúan mostrando su descontento ante la falta de respuestas claras por parte de las autoridades, reiterando su exigencia de conocer la situación real de los reclusos y el esclarecimiento de las circunstancias detrás de las muertes. Mientras tanto, la presencia de autoridades policiales y militares en el lugar sigue siendo notoria. Amigos televidentes, es momento de una nueva pausa comercial. Ya regresamos con más información y también con nuestro entrevistado. En efecto, Katy, amigos televidentes, conversaremos con Patricio Acosta, él es experto en seguridad y defensa nacional. Eso de inmediato.
De inmediato vamos a conversar con el coronel Patricio Acosta, él es experto en seguridad y defensa nacional, precisamente sobre la situación que atraviesa el país de inseguridad. Coronel, muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Y es que durante el primer mes que se declaró oficialmente por parte del gobierno nacional esta guerra a las mafias hoy consideradas terroristas, aparentemente los resultados son alentadores. ¿La estrategia que ha implementado este gobierno está bien encaminada o hay que reforzarla? Bienvenido, coronel. Gracias, buenos días. Un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias por invitarme para tratar estos temas de mucho interés nacional. Sin duda que está causando muy buen efecto porque por fin, finalmente hubo un presidente, en este caso joven, que hizo caso a las recomendaciones del alto mando militar, que era declarar un conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque hay gente armada ilegal como legítimamente y que se ha ido ya contra el Estado. Pero no es hoy, hace muchísimo tiempo. Entonces la pregunta es ¿por qué no hicieron lo mismo los gobernantes anteriores? Vale decir, tienen su responsabilidad que algún día deberán ser juzgados. Ahora, si vamos a la historia, está muy clara. En el año 85 hubo los primeros vestigios de subversión en el país, como el aparecimiento del ABC, Sol Rojo, Patria Libre, ¿verdad? ¿Y quién los enfrentó? Fue el expresidente León Febres Cordero, que lo enfrentó igualmente con virilidad y con frontalidad, y dio la disposición mediante el decreto de excepción exactamente para que Fuerzas Armadas cumpla con neutralizarlos y eliminarlos. Y Fuerzas Armadas evidentemente cumplieron, y cumplieron muy bien, porque Fuerzas Armadas jamás ha fallado a su pueblo, como el día de hoy. Pero la gente tiene que enterarse, y aprovecho la oportunidad, ¿qué está pasando con esos mandos militares del año 85 que cumplieron eficientemente la orden del presidente Febres Cordero? En todos los grados, es decir, generales, coroneles, tenientes coroneles, capitanes, mayores, tenientes y hasta subtenientes hay. Les armaron un juicio con una famosa comisión de la verdad y les armaron ilegítimamente como ilegalmente un juicio de lesa humanidad. Producto de eso, ya 9 años desde el año, creo que yo 2013, 2014, están con prisión domiciliaria, gente octogenaria que ya tienen, algunos de ellos han sobrepasado los 94 años, otros tantos ya fallecieron. Miren, esto es una ingratitud. Coronel, lo que usted acaba de precisar es un poco como para poner en contexto de lo que pudiera pasar con los policías y militares que están haciendo uso de la fuerza para combatir a las mafias delincuenciales. ¿Pudieran también tener o enfrentar este mismo escenario de sanciones? Exactamente, entonces mi tarea es eso, como militar en servicio pasivo, de alertar a las autoridades para que se den cuenta y den la protección jurídica que necesitan los miembros, tanto de Fuerzas Armadas y hoy la Policía Nacional, en esta guerra interna. Muchas veces la gente no sabe que estamos en guerra y qué significa una guerra. Desventajosamente una guerra provoca muerte, sangre, dolor, incertidumbre, y eso el pueblo ecuatoriano no está preparado. Por eso es mi tarea el tratar de indicar a la ciudadanía qué es lo que debe pasar. Y por tanto, si estamos en guerra, todas las cosas deben hacer, todas las actividades son para aplacar los efectos de esta guerra. Entonces, los jueces corruptos, como se ve ahora de la función judicial, miren cómo están dando libertad a terroristas que han sido capturados con tanto esfuerzo. Yo considero, también las palabras fueron dichas por el presidente Noboa, ¿no?, que deben ser declarados también terroristas. ¿Por qué? Por una simple cosa, estamos en guerra. Y en guerra ya no hay ley que proteja a ningún delincuente opositor al Estado. Opositor al Estado. En este caso, hay gente adversa, alzada en armas en contra del Estado. Entonces deben tener muy en cuenta las autoridades. ¿Para qué? Para dar una protección de aquí a futuro, porque no vaya a ser que de aquí en 15, 20 o 30 años venga otro gobierno extremista y pretenda también desquitarse en base a la revancha con los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Coronel, en este primer mes en que se declaró de manera oficial esta guerra interna, este combate contra las mafias terroristas, se han realizado, de acuerdo a datos entregados por las mismas Fuerzas Armadas, más de 80.000 operaciones. Hay una tendencia a la baja de muertes violentas. Se ha controlado aproximadamente unas 10 cárceles y se han decomisado armas y casi 50.000 kilogramos de droga incautada. ¿Cuán importante ha sido la participación de las Fuerzas Armadas al combate contra las mafias? Se está viendo, como yo he dicho, Fuerzas Armadas nunca han fallado a su pueblo y hoy tampoco lo están fallando porque nos debemos al pueblo. Y vean ustedes claramente la diferencia, ¿no?
ingresa a Fuerzas Armadas y al otro día empieza un cambio de 180 grados en la administración y control del sistema penitenciario, que no son más que las cárceles y la gente que administra las cárceles, ¿verdad? Donde están los famosos guías, que para mí no han sido nunca guías, y también los entes administrativos, ¿verdad? En consecuencia, uno se pregunta, ¿por qué la policía no hizo lo mismo? Si son 60.000 hombres, Fuerzas Armadas somos solamente 30.000, entonces aquí se ve claramente que hay un problema muy grave en la ¿Por qué la eficiencia en lo uno y el otro? Porque nosotros estamos preparados, de acuerdo a nuestra convicción, en base a un juramento de defender a la patria ante cualquier peligro inminente. La Policía Nacional también, coronel. Interno, pero no lo está cumpliendo. Entonces, como ciudadanos... ¿Y por qué no lo está cumpliendo? ¿Qué pasó? Yo entendería que están cooptadas en su mayoría, y por eso debemos exigir la autodepuración a esta institución. Y si no se autodepura, pues tendremos que ser los ciudadanos en base a la crítica y a la propuesta, ¿no? Porque no solamente hay que criticar. ¿Y en qué medida, coronel, la policía está contaminada precisamente por esos tentáculos de las mafias? Bueno, estamos viendo, mire usted cómo estamos esperando solamente que alguien externo, como el embajador de Estados Unidos, nos diga, hey, son corruptos, y ya ni siquiera nos da vergüenza. No puede ser el estado de postración que hemos llegado tan bajo que ya ni siquiera nos damos cuenta. Entonces yo repito, como ciudadanos, y hacen bien ustedes la prensa en dar estos espacios, para exigir la autodepuración de la Policía Nacional, no hay visos hasta ahora, pese a semejantes denuncias, a semejantes capturas, a semejantes involucrados. Miren ustedes, yo hablo claramente, en Fuerzas Armadas hubo el caso de un capitán que fue dado de baja inmediatamente, obviamente él murió en su ley, porque esa es la ley de los narcodelincuentes, y fue sancionado, y vean cómo él mismo falleció, ¿no? Y luego hubo, creo que un asunto en la base de Manta, y más nada. Trataron de quebrar a Fuerzas Armadas, no lo pudieron. Desgraciadamente, desde la Constitución de Montecristi, precisamente, que es muy permisiva para los delincuentes y el delito, empezó la debacle del país. Eso tiene que darse cuenta la ciudadanía, por favor, quitémonos la venda de los ojos, démonos un baño de verdad. Se acerca ya un proceso eleccionario. ¿Por quién van a votar ahora? Por los mismos que nos han llevado a este estado de terror, zozobra, angustia, a toda la sociedad ecuatoriana, donde ya nos ven en el exterior como los más violentos. La violencia viene generalmente de la corrupción, por tanto somos los más corruptos. Por favor, cambiemos desde ahí. Y repito, hay que exigir a la Policía Nacional la autodepuración, y si no se la hace, pues tenemos que hacerlo ciudadanos. Coronel, varias instituciones del Estado ecuatoriano efectivamente y lamentablemente están contaminadas por las mafias delincuenciales. Una de ellas también es la SNAI. Y lo que preocupa es que el trabajo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que está dando resultados para recuperar las cárceles del país, están deteniendo a delincuentes peligrosos, así como también están recapturando a otros y están yendo nuevamente a las cárceles. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, en el caso que se sigan administrando las cárceles por la SNAI? ¿Llegaremos al mismo punto de este estado de putrefacción que existen dentro de estos centros carcelarios? Exactamente, y eso es lo que no debemos permitir. Al presidente de la República hay que darle ideas. No, ciertamente no hay política criminal, no hay política de rehabilitación social en cuanto a las cárceles que sea eficiente, y está demostrado. Entonces, pero si ya llegamos tan bajo, por favor cambiemos. ¿Qué hay que cambiar ahora? Todo el SNAI hay que cambiar. Entiendo que está ahora un general y lo está tratando de cambiar. Esto va a ser duro, pero hay que hacerlo. Ese mismo cambio que se dio en las cárceles, hay que hacer el cambio en el SNAI, absolutamente. Y también, como usted bien ha referido, en todas las instituciones públicas, desgraciadamente, está cooptada por la corrupción y por la incidencia de la narcodelincuencia. Por desgracia, ¿quién permitió todo esto? La ciudadanía, le recuerdo, todos los gobiernos que pasaron desde la Constitución de Montecristi, muy claramente. Entonces, en eso hay que hacer un hincapié para que ya no se vuelvan a dejar convencer, sino tratemos de empezar a apoyar a Fuerzas Armadas, que es el único bastión que queda ahora, ¿no es cierto?, para procurar recuperar la paz, la tranquilidad ciudadana. Hay cosas que no se han visto. Ejemplo, lo que se dice efectos colaterales. ¿Quién va a venir a invertir en el país? Pues nadie. ¿Qué turista extranjero va a venir? Pues nadie. Entonces va a haber una recesión económica severa, muy severa. ¿Eso a qué involucrará? Despidos laborales.
aumentará la delincuencia y, por supuesto, las nuevas olas migratorias. Vean la desgracia que nos están provocando. Solamente hay que mirar los ejemplos de Colombia. Claro. Colombia, 60 años. No sé cuán México, podrido esté el SNAI por las malas administraciones que han permitido que las cárceles se hayan apoderado por las mafias delincuenciales. En días pasados se había conversado con la asambleísta Inés Alarcón de la comisión. Ella es presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Ella es del movimiento ADN y dice que existen un sinnúmero de guías penitenciarios que son familiares de delincuentes o líderes delincuenciales. Es decir, que hasta allá hemos llegado con esos alcances para que las cárceles estén terriblemente podridas. ¿Quiénes deben administrar las cárceles? ¿Ya no sería el SNAI? Ya no debe ser el SNAI. O sea, si vamos a volver a lo mismo, entonces hemos perdido el tiempo y gran desgaste de Fuerzas Armadas. Que por otro lado, Fuerzas Armadas no somos carcelarios. Ojo, estamos diciendo que sí se puede cambiar las cosas, pero ¿quién tiene que hacerlo? Desde el punto de vista civil, ¿no? Pero hoy estamos en guerra. Y solo en esta situación es lo que se está demostrando que se puede cambiar las cosas. Y repito, hay jueces corruptos y coludidos con los terroristas que no entienden esto, es decir, son unos apátridas, son unos traidores a la patria, así hay que decirlos. Y obviamente tendrán que responder, así como tendrán que responder todos aquellos que han pasado por el SNAI. Esto no puede quedar con perdón y olvido. No, señor. Vean a dónde nos han colocado a toda la sociedad ecuatoriana. Ojo, entonces eso es una tarea muy pendiente, que respondan todos aquellos que pasaron por la administración del sistema carcelario. Sí hay soluciones, no es que no hay, pero tienen que ser muy prontas y eficientes, y yo he sugerido porque soy propositivo. ¿Y a quién le correspondería, coronel, administrar las cárceles si las Fuerzas Armadas estarán durante un periodo dentro de este proceso de guerra interna y la Policía Nacional la ha defraudado, diríamos, al país? La SNAI ni qué hablar. Entonces, ¿a quién le entregaríamos la administración de las cárceles para que sea eficiente y para que no se permitan que nuevamente sean vulnerables y que mucho menos se apoderen por las mafias delincuenciales? Mire, yo sugiero que emergentemente, dado la premura, porque Fuerzas Armadas ya tiene que salir ahí, repito, no somos carceleros, pero estamos demostrando que sí se puede recuperar la disciplina, la ley y el orden, ¿verdad?, en beneficio de la mayoría. Pero yo pienso que se debería armar urgentemente una fuerza de control penitenciario. Fuerza de control penitenciario. ¿Integrada por quién o quiénes? Esta fuerza debe ser nueva, debería ser reclutada, sin duda, por Fuerzas Armadas, porque no hay otra institución, no la hay. Fuerzas Armadas y supervisada en lo posterior por Fuerzas Armadas, ¿no? Para que se pueda garantizar que el cambio que hoy está habiendo continúe, porque si no, la batalla la están ganando los delincuentes, los narcolavadores, los narcojueces, los terroristas, los jueces y operadores de la justicia, ¿no?, que están coludidos con ellos. Entonces no hay cómo entregar a nadie ahorita que no sea supremamente supervisado por Fuerzas Armadas, ¿verdad? Yo les decía anteriormente también que un combatiente, un soldado no puede estar más allá de 2 meses combatiendo. Esto es una doctrina mundial. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y también nuestra psiquis se afecta, sin duda. Entonces tienen que ser relevados. ¿Con quiénes tienen que ser relevados? Con la gente obviamente que se disponga, y si ya no se dispone, con las reservas. Ventajosamente Fuerzas Armadas tiene bien planificado desde tiempo de base todo este tema, estas incidencias futuras, para en este caso, guerra interna. Así lo tenemos planificado. Es decir, coronel, que los militares están preparados para una guerra convencional y van a estar preparados y listos precisamente para estar en estos combates por aproximadamente 2 meses. Esa es la resistencia que puede tener un militar dentro de una batalla o un campo de batalla. En una guerra interna, ¿qué tiempo de resistencia tendrían? ¿Lo mismo? Mire, en una guerra o conflicto armado interno que se llama, es una guerra de desgaste. Es mucho más complicado porque cuando usted no tiene un enemigo fijo, ¿no es cierto?, que no es lo mismo que una guerra convencional, es una guerra no convencional, es una guerra urbana, donde por medio está toda la sociedad. Aquí tengo que ir buscando dónde están los delincuentes. De ahí va mi primer pedido, para que la sociedad, dejándose del temor, llame y denuncie en Fuerzas Armadas dónde se esconden. Ese es el mejor servicio que podemos dar todos. Aparte de que, si vamos a la Constitución, artículo 9 de las responsabilidades, el capítulo 9, perdón, el artículo 83, numeral 4, dice la obligación de toda ciudadana y todo ciudadano de colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad. ¿Qué hacemos entonces? No hemos hecho nada. Ahora es el momento de cumplir con esa responsabilidad en beneficio de Fuerzas Armadas, para que de la manera más pronta ellos puedan neutralizarlos y eliminarlos, si es del caso, ¿no?
Es lo que En ansiamos los consecuencia, ecuatorianos. Muchísimas gracias, coronel Patricio Acosta, por sus aportes y estas orientaciones que son importantes. Y algunas cosas que debería de incorporárselas dentro de los procesos para seguir combatiendo a las mafias delincuenciales. Vamos a nuestra pausa publicitaria con el agradecimiento de nuestro invitado. Enseguida retornamos. Amigos, estamos de regreso e inmediatamente nos ponemos en contacto con nuestro compañero Cristian Arias en la ciudad de Guayaquil. Cristian, buenos días. ¿Qué novedades nos tienes? Estamos contigo. ¿Qué tal? Buenos días, Katy. 7 de la mañana, 53 minutos. Estamos en vivo generando información desde el exterior del edificio de Segura EP. Acá se ha convocado una rueda de prensa que deberá iniciar a las 8 en punto de la mañana para conocer detalles referentes a los resultados obtenidos en operativos emprendidos por todos los organismos de seguridad y del orden acá en la ciudad de Guayaquil durante el feriado de Carnaval. Agencia de Tránsito y Movilidad, Policía Nacional harán una evaluación de estos resultados tomando en cuenta que justo el día viernes, cuando iniciaba este feriado y el éxodo de turistas, se hizo todo el esfuerzo y todo el despliegue en el kilómetro 24 de la Vía La Costa por entregar información preventiva, así como una campaña de educación vial para poder crear conciencia en los conductores y tratar de bajar los índices, los números referentes a los siniestros que usualmente y lamentablemente ocurren en estas fechas. ¿Sucedió eso o no? ¿Se logró o no? Ese objetivo es parte de lo que conoceremos más adelante, por eso nos vamos a mantener aquí. Es una información que seguramente podremos compartir en las próximas emisiones de Noticias Oromar. Pero un detalle muy importante para quienes sintonizan a esta hora, 7 de la mañana, 54 minutos, nuestra emisión de Noticias Oromar en Guayaquil. Y es que hoy, mucha atención, muchísima atención a quienes conducen vehículos por la vía a la costa. Desde hoy rige un nuevo límite de velocidad. Ha bajado a 80 el rango máximo de velocidad que puede desarrollar, imprimir un vehículo en la vía a la costa. Esto señalar que es pues una vía muy transitada, utilizada por todos quienes habitan en las diferentes urbanizaciones, conjuntos residenciales que quedan a lo largo de la vía de la costa, desde Los Ceibos, desde que termina la ciudad de Guayaquil en su parte urbana, hasta el kilómetro 24 del peaje en la parroquia Chongón. Es decir, que deben observar con mucha atención, con mucho cuidado, la señalética, los anuncios y los radares que están para advertir y prevenir a los conductores sobre este cambio, sobre este límite que no puede ser rebasado. En caso de ser rebasado, indudablemente enfrentarán la sanción. De allí que se hace ese llamado de atención, seguramente formará parte del contenido informativo acá en la rueda de prensa convocada para las 8 de la mañana, y todos esos detalles los tendremos de seguro para compartir en la próxima emisión de Noticias Oromar. 7 de la mañana, 56 minutos, hasta aquí nuestro informe, compañeros, ustedes continúan. Muchísimas gracias, Cristian. Estaremos pendientes de esa información seguramente en nuestra emisión del mediodía. Vamos a avanzar con más información. Nos despedimos de Cristian. Pese a la cancelación de eventos y la crisis de seguridad en el país, Manabí recibió a miles de turistas que, como cada año, optaron por disfrutar del carnaval en sus playas favoritas. Manabí vivió un feriado de carnaval diferente en medio del conflicto armado interno, pero la presencia de turistas en playas y terminales evidenció que pese a la cancelación de eventos y conciertos, la costa manabita es uno de los destinos favoritos de los ecuatorianos. Bueno, ahorita un poco apagado porque todos los años vengo para acá y no hubo concierto, no hubo evento este año, pero de ahí increíble, igual súper tranquilas las playas, seguras. Y vinieron como a hacer un control para que las personas, bueno, se estén resguardadas por todo lo que está pasando en el país.
Pero para los comerciantes, este carnaval no resultó tan positivo como en los años anteriores. Muchos de ellos se vieron afectados, puesto que ya se habían abastecido de productos. Porque esperábamos más turistas para que vengan y disfruten de nuestras gastronomías y asimismo que se lleven una buena imagen de Manta y de las bonitas playas que tenemos. Nos surtimos con un producto y esperemos, estábamos preparados ya para que la gente venga y nos visite, pero no fue tan concurridamente como esperábamos. Como es los conciertos, que eso atrae a muchos turistas también, ha un poco bajoneado el turismo. Gracias a la presencia de la fuerza pública en las calles, la ciudadanía se siente más segura. Sí, bastantes militares con caballos, con bastantes militares y policías también. Muy bonito porque hay resguardo, está bien cuidado, protegido, hemos andado muy tranquilos. Sí, seguro hemos estado. También en las terminales terrestres hubo afluencia de personas. Según autoridades administrativas, cerca de 40.000 usuarios salieron desde Manta, superando la base promedio de 35.000. Sí, ha habido bastante influencia de usuarios. Extras hasta aquí ya llevamos 10 turnos extras. Si nos ponemos a comparar, pues, a cómo está la situación, que no nos esperábamos esto, como estamos pasando en el país, creo que sí, ha habido buena aceptación. Lo cierto es que a pesar de la situación que atraviesa el país, Manabí es una de las provincias favoritas como destino de los propios y extraños. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y Montañita, al igual que años anteriores, fue escenario de celebraciones bastante agitadas por el feriado de carnaval. Pese a las restricciones como el toque de queda, miles de ciudadanos festejaron hasta altas horas. Las fuertes lluvias no impidieron la visita de quienes bebieron y bailaron en la vía pública e ingresaron al mar después de las 18 horas pese a estar prohibido. En redes sociales circulan diversos videos de cómo se vivió este feriado en uno de los lugares más concurridos en días de asueto. Esos bailes. Bueno, más allá de esas celebraciones que hemos visto, es sin duda Manabí un destino mágico y maravilloso para todos los que quieren visitarlo y agradecemos a las personas que se dieron cita en nuestra provincia, en diferentes cantones, para disfrutar de este carnaval. Estamos despidiendo este espacio, Pedro. ¿Cómo no venir, Katy, a Manabí con esas hermosas playas que tiene esa gastronomía espectacular? Y también rescatar lo que pasó en Salinas, un carnaval bastante centrado, ¿no? Distinto, parece que las medidas, tranquilos. Se fueron a Montañita, parece, este año. Bien, nos vamos, amigos televidentes, deseándoles que tengan una excelente semana, aunque es un poco corta, pero también esperando que tengan un bonito San Valentín. Igual usted, Pedro, gracias. Igualmente para usted, Katy. Felicidades. Buenos días.